you did sometimes, seeing eyes. Así como estábamos estudiando que la electrostática estudia las propiedades e interacciones entre los cuerpos electrizados pero en reposo, hay que tener en cuenta que la carga eléctrica, representado por una Q en electrostática, deriva de la palabra electrón, carga negativa, ya que todo tiene que ver con esta partícula fundamental, y estas propiedades son las que generan los cuerpos. También se tenía en cuenta en el video anterior en fundamentos que la magnitud que nos indica en estas cargas es el exceso y el defecto. Cuando es exceso es negativo y cuando es defecto es positivo, donde los electrones se manifiestan después de una interacción de dos cuerpos, como por ejemplo el vidrio y la cera. Por ejemplo, cuando la frotamos, el vidrio viene a ser la carga positiva y la cera, la cual se frota en el vidrio, es la carga negativa. De esta manera pues estamos llegando a un equilibrio neutro, ¿cierto? Al cero. Entonces también estábamos diciendo que estas tres partículas básicas del átomo es el protón, el electrón y el neutrón, ya que estas tienen diferentes tipos de cargas que están representadas por el coulomb, y también en el sistema internacional, y también sus masas, ¿no? Ya que el electrón tiene 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El electrón es el que tiene, digamos, por ejemplo, menos masa que tanto el protón como el neutrón. También hay formas que se pueden electrizar los cuerpos, eso hay que tener en cuenta, y esas formas en que los cuerpos se electrizan se llama electrización, así se le conoce en la electrostática. Como por ejemplo tenemos, señorita, de frotamiento. Tenemos aquí el frotamiento, ese es uno de ellos, donde dos cuerpos neutros, digamos por ejemplo la fricción, las cargas pasan de uno al otro, se cargan con diferentes signos. Por ejemplo el peine y la tela con papelitos, ¿no? El peine o la tela con papeles, ¿no? Con papelitos. Ustedes habrán visto una experiencia en el canal sobre estas experiencias, estos experimentos, demostraciones. Otra forma también de electrización es el contacto, ¿ya? El contacto. Dos cuerpos que, por ejemplo, conductores, transfieren de cargas debido a la diferencia de potencial. Ya, la diferencia de potencial, hay que tener en cuenta esa palabrita. Tenemos también la inducción, es otra forma. Inducción. La inducción viene a ser que un cuerpo electrizado y un cuerpo neutro, donde digamos que una esfera neutra se acerca a un cuerpo inductor, el cual este cuerpo está netamente electrizado, o un cuerpo neutro y se convierte esta esfera neutra en un cuerpo inducido. Sus electrones se ordenan, los negativos se van al positivo, este inductor es positivo y los positivos se alejan. En el estudio de la electrostática también se tiene en cuenta que el frotamiento produce las interacciones electrostáticas, eso nunca hay que olvidarlo, y sus propiedades de la carga eléctrica, que eso es muy importante. La carga eléctrica se puede clasificar en cuantificación, por ejemplo, o también que la carga siempre se conserva. Por ejemplo, vamos a ver con lo de la cuantificación, que eso es una de sus propiedades, cuantificación de la carga eléctrica, ¿ya? Esa es una de sus cualidades, la cuantificación. ¿Listo? Sí, bien. La cuantificación es la cantidad con que el campo, digamos, el campo de la carga es igual a más o menos un número entero de electrones. Por ejemplo, digamos que la carga es igual a más o menos el número entero, la n de electrones. La carga de un cuerpo puede ser solamente múltiplo entero de la carga de un electrón. Va a estar en medida del electrón, o sea, un múltiplo entero.
Como por ejemplo se hace la comparación de un sistema financiero, que digamos que es la electrónica, y la moneda es el electrón. Así que no se puede pagar ni con media moneda o con medio billete, no se puede pagar. También otra de las propiedades de la carga eléctrica es la conservación de la carga. La carga total de un sistema aislado permanece constante. Por ejemplo, la materia no se crea ni se destruye, lo que hablaba de Lavoisier. La carga no se crea ni se destruye, solo se transmite. ¿Ya? Por favor, ahí repito esa parte. La carga no se crea ni se destruye, solo se transmite de un cuerpo para otro. También hay que tener en cuenta dentro de las propiedades estudiantes es que la carga es invariante. ¿Ya? La carga es invariante. ¿Ya? Atención, invariante. Es decir, la carga de una partícula permanece igual sin importar la velocidad con que se mueve. ¿Ya? La velocidad con que se mueve. En el video de fundamentos de electrostática, el anterior que ustedes han estado observando, se habló de electrones positivos que se repelan o se rechazan, electrones negativos igual, pero el positivo y el negativo al ser diferentes se atraen. Entonces esa es una ley de la electrostática y esa es la ley cualitativa o ley universal, donde del mismo signo se rechazan y de diferentes signos se atraen. Esto se da mucho, por ejemplo, en las personalidades opuestas, en las personas, ¿no? Se puede ver también eso. Bueno, la otra ley es la ley cuantitativa o ley de Coulomb. Las fuerzas de atracción y de repulsión electrostática son proporcionalmente directamente al producto de sus cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa, y la dirección de la fuerza está dada por la recta que une a las partículas. Ese viene a ser la ley cuantitativa o conocida también como ley de Coulomb. ¿Ya? La ley de Coulomb. Entonces aquí yo voy a intentar hacer un dibujito para explicar esta ley. Digamos que este es un protón y aquí tenemos otro protón. Entonces vamos a saber que estas fuerzas se rechazan o se repelan, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero este protón tiene una carga que le voy a poner carga 1 y este viene a ser una carga 2 y hay una distancia entre estas cargas y esta es su distancia. Entonces, a base de este ejemplo, yo puedo darme cuenta que esto se puede cuantificar. ¿Cómo se cuantifica? Digamos, de la siguiente forma: la fuerza es igual a K, que viene a ser la constante de Coulomb, que equivale a 9 enteros 10 centésimos a la 9 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, por la carga 1, la carga 2 y todo esto sobre la distancia al cuadrado. Entonces aquí tenemos una fórmula que me va a determinar esta explicación de este gráfico, teniendo en cuenta que la constante de Coulomb es 9 entero 10 centésimos a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. O por ejemplo, para dos cargas eléctricas más de 3 enteros con 10 centésimas a los 4 polos separadas a una distancia de 10 metros, se puede calcular su fuerza de repulsión. Entonces, de esta manera, de no olvidarse que las fuerzas, aquí observemos bien esta fórmula, las fuerzas están determinadas con una unidad llamado Newton y su símbolo es la N.